Basta de mentes hipócritas, basta de mentes estólidas que nos quieren mandar. Levantemos para siempre la espalda, destrocemos el látigo que nos quiere marcar. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la revolución. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? En esta edición de Nuestro Americano contaremos con la presencia del sociólogo francés Romain Migos, que de paso por nuestro país se encuentra viviendo nuestra realidad política y social, y por eso nos podrá aportar con su opinión acerca de lo que está sucediendo actualmente en el Ecuador. Hola Natasha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Súper. Muchas gracias por concedernos esta entrevista para Nuestro Americano. Para empezar, han habido en el Ecuador, se han suscitado una serie de protestas convocadas por la derecha opositora del país. ¿Podrías darnos una opinión acerca de los motivos que conocemos han sido fundamentalmente económicos? Bueno, gracias a todos los compañeros de nuestroamericano.org por la invitación. Mira, yo creo que más que económico, estas manifestaciones que han surgido a inicio del mes de junio han sido por motivos emocional, político y manipulado por una oposición contrarrevolucionaria para intentar crear un clima de desestabilización en Ecuador y forzar al presidente Correa a renunciar. ¿De qué se trata? Se trata de dos leyes que afectan menos de 2% de la población. Entonces, normalmente, racionalmente, nadie hubiese debido reaccionar, ¿no?, a estas leyes que no le afectan ni su bolsillo, ni su situación económica, ni su situación social. Además, estamos con un gobierno que goza todavía de un gran apoyo popular y una situación económica bastante favorable. Entonces, la situación política del país favorecía a la revolución ciudadana. Se puso en marcha un plan conspirativo, yo creo que hay que llamarlo como es, manipulando estas leyes para tocar temas fundamentales en Ecuador, como es el tema de la familia y el tema de la clase media. El que más ha hecho por la familia ecuatoriana es el presidente Rafael Correa. Nos recordamos que hace una década muchos ecuatorianos habían sido expulsados de su propio país a raíz de las medidas neoliberales. El que permite la reunión de estas familias es el presidente Rafael Correa y la revolución ciudadana. Igual pasa con la clase media. La clase media ha crecido y sobre todo el sentimiento de pertenecer a esta clase media, a pesar de sus ingresos económicos, ha crecido también en la población. Estos dos elementos han sido punta de lanza para movilizar parte de la población, más que en contra del gobierno de Rafael Correa, en contra de sus propios intereses, diciendo que Rafael Correa está destruyendo la familia cuando no permite que haya una herencia que pasa de padre a hijo, que está destruyendo a esta clase media. A partir de ahí, de esta manipulación afectiva, emocional, que es una de las tácticas principales del golpe suave, se ha ido a una estrategia de calentamiento de calle de forma permanente, aglutinando varios descontentos que no tienen absolutamente nada que ver con estos dos proyectos de leyes. Y eso lo vemos porque cuando el presidente Correa archivó temporalmente estos proyectos de leyes, las marchas y las manifestaciones continuaron en el país. Entonces, ¿qué veíamos en estas concentraciones? ¿Cuáles eran los eslóganes principales? Libertad, democracia, libertad de opinión, libertad de expresión, fuera Correa, es decir, una serie de proposición política que además de no tener absolutamente nada que ver con el propósito inicial, que eran las dos leyes, son eslogan completamente, bueno, que vaciaron de contenido, porque ¿quién más ha hecho
por la libertad, por la democracia, por la libertad de expresión que el gobierno actual. Entonces ahí vemos muy bien cómo se ha tratado de una manipulación de gran parte de la población en Ecuador. Es notable que hay un intento de desestabilización al gobierno, pero se trata de una estrategia de golpe de Estado o de golpe blando, como lo ha dicho el presidente Correa. Yo creo que sí. Mira, la situación ecuatoriana se parece mucho a lo que ha vivido Venezuela en el año 2007. ¿Qué tenemos en los dos países? En Venezuela en el año 2007 el presidente Chávez acaba de ser reelecto con 65% de la población, es decir, una coyuntura, una situación política muy favorable. La situación económica también era favorable al gobierno. Sin embargo, había una apatía en la juventud, sobre todo en algunos sectores universitarios de la juventud venezolana, exactamente como hoy está ocurriendo en Ecuador. Hay una encuesta de la Flaxo del año 2011 que muestra que solamente 15.2% de los jóvenes ecuatorianos están interesados en la política, es decir, una apatía de los jóvenes. Esta apatía favorece en la estrategia de golpe suave a que surgen grupos de jóvenes que solamente han conocido a la Revolución Ciudadana, de la misma forma que en el año 2007 estos jóvenes solamente habían conocido la Revolución Bolivariana, es decir, una nueva generación que ha nacido o que se han desarrollado con los beneficios de estas revoluciones progresistas, que ellos sean manipulados. ¿Por qué son más fácilmente manipulables? Porque no tienen este referente al pasado, lo que era antes las medidas neoliberales, y son más permeables a las estrategias de mercadeo político. Y bueno, esta energía rebelde está siendo captado por la contrarrevolución, que incluso se está proponiendo a estos jóvenes como si fuesen lo nuevo, como si fuesen la nueva moda, como si fuesen el futuro de ellos. Además, los medios de comunicación, por supuesto, han hecho un trabajo metódico de desmontaje simbólico y comunicacional de los logros de la Revolución Ciudadana, lo que permite también aglutinar a varios grupos que no tienen incluso nada que ver entre ellos, y eso se ha podido ver en las marchas de la oposición: sectores indígenas, sectores sindicalistas, sectores de la alta burguesía, médicos, y dentro de eso, de este contexto, un grupo, por supuesto, más violento, grupos de choque que intentan crear situaciones represivas para ganar la batalla comunicacional y ganar el apoyo de la población, de un sector más amplio de la población ecuatoriana, para voltearlo en contra del gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Los medios de comunicación han sido un actor político más o han estado en representación de los actores políticos que están involucrados en estos procesos? Los medios de comunicación, por supuesto, tienen un papel fundamental en esta estrategia de desinformación, en estrategia de manipulación de gran parte de la sociedad para que se levante parte del pueblo en contra de sus propios intereses. Hemos visto incluso ahí compartido entre medios de comunicación y políticos de la contrarrevolución ecuatoriana como uno de los eslóganes principales era: Ecuador no será Venezuela. Es decir, han de forma metódica satanizado a Venezuela. Venezuela es el caos, Venezuela es el infierno. Claro, eso es una cosa completamente irracional cuando uno compara las cifras, por ejemplo, de las cifras de social, ¿no? De trabajo infantil, alfabetización, nutrición, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué decían eso? Primero, para ganar en la opinión pública, una opinión pública formatada en contra de Venezuela, para que la gente se desvincule del proyecto revolucionario venezolano. Y también para los sectores políticos afines a la Revolución Ciudadana, para que ellos no puedan hacer el trabajo de formación, de organización política de las bases sociales, como ha ocurrido en Venezuela. Es decir, impedir
que la gente afín a la Revolución Ciudadana haga este trabajo con las bases sociales en Ecuador. Anda ese Diosdado Cabello, le falta algo, o a Nicolás Maduro. Y el que más preocupa, la inseguridad y la violencia. Venezuela es una nación dividida, una de las más peligrosas de América Latina. Desde que Hugo Chávez asumió el poder hasta la actualidad, los crímenes van en acelerado aumento. La revolución bolivariana de Venezuela enfrenta el reto de mantenerse en el poder bajo la sombra del peor escenario social, político y económico. ¿Por qué la empresa privada no puede producir más? No puede producir más porque se ha formado un cerco de persecución contra la empresa privada en Venezuela. Un cerco que tiene que ver no solamente en materia de asignación de divisas para la importación de materias primas, que es fundamental, pero es un cerco también en materia legal, somos perseguidos, hostigados, hay fiscalizaciones permanentes. Las empresas trabajan solo a la mitad de su capacidad y de ellas más de 1.300 fueron nacionalizadas. La gente hace largas colas para comprar leche, café, carne, harina, pan y hasta papel higiénico. ¿Qué es la estrategia del golpe suave? ¿Cuál es su objetivo principal? El objetivo principal es la toma del poder, pero no se hace de forma abiertamente violenta o más bien dicho militar, ¿no? Como una guerrilla, por ejemplo. La idea viene de una concepción del poder, que un gobernante no puede gobernar solo, es decir, no puede recaudar impuestos, no puede hacer las carreteras, no puede ocuparse de las fuerzas policial o militar, no puede encargarse de la economía. Necesita todo una serie o todo un grupo de personas que colaboran con este poder. Es decir, que la gente considera el poder como una cosa inmutable y obedece al poder de forma rutinaria. La idea del golpe suave es hacer que la gente que coopera con el poder, que asegura su funcionamiento, dejen de hacerlo. Es decir, que los funcionarios del Estado no rehúsan cooperar en su trabajo, que las fuerzas policiales rehúsan hacer su trabajo de mantenimiento del orden, que el sistema judicial no rinda un juicio según las leyes. En este momento, cuando toda esta gente se ha, vamos a decir, volteado en contra del dirigente, el poder se desintegra por completo. Entonces hay varias tácticas y varios métodos para influir en la opinión pública para lograr estos objetivos y lograr la toma del poder. ¿Qué específicamente significa la consigna Ecuador no es Venezuela? Bueno, esta consigna viene de un trabajo mediático, un trabajo de la opinión pública para hacer creer que Venezuela es sinónimo de caos, ¿verdad? Eso también, sobre todo en los sectores de clase media, ha sido reforzado por unos bandidos delincuentes subvencionados por el Estado venezolano llamados los raspacupos, que vinieron aquí con dólares del Estado en el bolsillo a hablar mal del país y a hablar peste de Venezuela. Entonces ha creado una especie de percepción colectiva de que Ecuador no tiene que ser Venezuela. Es decir, cualquier medida parecida, cualquier medida progresista a favor del pueblo, a favor de los intereses del pueblo o de la clase media, parecida a lo que se ha hecho en Venezuela, va a ser desacreditado aprovechando de estas manipulaciones mediáticas y políticas. Y ahora, para finalizar, tal vez apartándonos un poco del tema central, ¿cuál es tu opinión acerca del papel de los medios alternativos? ¿Constituyen estos una respuesta contrahegemónica al rol que cumplen los más media? Yo creo que una de las carencias de la comunicación política en Ecuador y precisamente de lo que quizás deberían inspirar de las organizaciones populares en Venezuela es precisamente la organización a nivel comunicacional. Es decir, que cada barrio tenga su radio, tenga sus medios de comunicación audiovisual, impreso, que es la manera también, primero una manera de neutralizar cualquier manipulación de la opinión pública y también una forma
para el pueblo ecuatoriano de reconocerse, de verse en una imagen que les pertenece. Y creo que eso es una carencia por ahora, porque en la guerra mediática, los medios alternativos y comunitarios, también en las redes sociales hoy en día, tienen un papel fundamental. Muchas gracias, Román. Te damos las gracias como medio alternativo. Este aporte tuyo es importante porque queremos ver la otra parte de la versión oficial de los medios. Entonces, nos has brindado una opinión bastante rica en cuanto a la situación política del Ecuador y por eso muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, amiga, y gracias a todos los compas de nuestroamericano.org. Estamos conectados. Basta de mentes hipócritas, basta de mentes estólidas que nos quieren mandar. Levantemos para siempre la espalda, destrocemos el látigo que nos quiere marcar.